Mari pupeñi, mari pulamien, mari piavinta come aimenta, inatu que lo de fachiroquin, che, kimel fe wantroman kipiñelo. Ayuk colenta inche, pañimeleal tatfachi mawidanto meo, fe muento a fin taquiñe buena, más come mun tamun kimal, taquiñe huezungu, pupeñi pulamien. Pauta cominchin taquiu inta, ta inzoi kimal tamaputungu, peñechi pupeñi pulamien. Yamai. En este nuevo video, compuche, como les dije anteriormente, les voy a enseñar a conjugar, pero esta vez en dual. La dualidad es algo súper importante en la lengua mapuche y en la cultura mapuche también, y está presente incluso en esta forma de conjugación. Ya, entonces, compuche, vamos a conjugar un verbo muy conocido. A ver, el más conocido por todo yo creo que es zungun, hablar, zungun. Sabemos que ahí ya sacamos la N final y zungu en nuestra raíz, zungu, zungu. Ya. Los pronombres duales son, fíjense acá y anoten, inchiu o inchiu. Lo pueden escuchar de estas dos maneras. ¿Ya? Inchiu o inchiu, femiechi. Eso significa nosotros dos, siempre dual, yo y uno más. Que ley me incluye a mí. Después tenemos eimu, femiechi. Esto significa ustedes dos, dual, tú y uno más. Y finalmente tenemos feengu o feengu, como de las dos maneras se escucha. ¿Vale? Entonces, compuche, ahora ¿cuál es la conjugación? Una vez que ya anotamos los pronombres, ¿vale? Compuche, lo anotamos y vamos a ver la conjugación. En el caso de inchiyu o inchiu, se va a conjugar de la siguiente manera. Con you o con you, suena muy similar. En el caso de eimu, vamos a conjugar con imu, dependiendo en cada caso si es con consonante o con vocal. Y en el caso de fei en u, vamos a conjugar con i en u. ¿Vale? Ya, vamos entonces con zungun. Tenemos que nuestra raíz es zungu. Y conjugamos entonces zunguyu. Zunguyu, nosotros dos hablamos. Zunguimu, ustedes dos hablaron. Y zunguyengu, ellos o ellas dos hablaron. De esa manera conjugamos en dual. Vamos con un ejemplo más entonces. Vamos con el verbo rakizuamun. Rakizuamun. Eso es cierto, pensar o también imaginar. Vamos a decir rakizuamiu. Rakizuamiu, como nosotros dos pensamos. ¿Pelei? En chiu. ¿Por qué esa variante? Porque rakizuam tiene su raíz terminada en consonante. Podemos decir también rakizuamimu. Ustedes dos pensaron. Y rakizuami en u. Ellos o ellas dos pensaron. Pelei, femiechi. El siguiente en Engomaz Compuche vamos a aprender entonces los plurales. Peucayal, peucaliain, tainwe, Engomaz men. Peucayal.